Para esta sesión vamos a utilizar herramientas que faciliten el dibujo de la pieza que vemos en pantalla. Trabajamos como anteriormente lo hemos hecho en el Part Design y generamos un croquis, en este caso en el plano YZ. Vamos a orientar nuestro dibujo con respecto a los ejes y tal como lo vemos no es necesario que nosotros podamos dibujar o tengamos que dibujar el total de nuestro dibujo, o al menos de lo que es la planta que nosotros tenemos en esta parte. Obviamente nuestro ideal es terminar obteniendo la pieza que tenemos en la parte de abajo. Lo que vamos a generar es el dibujo de la mitad del corte. Vamos a identificar el eje, una línea imaginaria que vaya de manera longitudinal de lado a lado y nos permita obtener el dibujo de las partes sombreadas. Esto solamente de una de las partes, puede ser la parte de arriba o puede ser la parte de abajo. Esto vamos a orientarlo con respecto al eje Y, que es el que nos va a servir como eje de esta figura. Entonces vamos a generar el dibujo de las partes sombreadas sin tomar en cuenta lo que son los espacios para los barrenos, que son los que podemos ver en esta parte. Tenemos 4 barrenos distribuidos en la circunferencia de la base de esta pieza. Entonces vamos a generar la parte sombreada superior con las dimensiones que nos están presentando y basados en las distancias que tenemos con respecto a los diámetros que nos permiten visualizar. Estos diámetros vamos a utilizarlos en su correspondencia para lo que son los radios. Los radios nos van a servir para determinar la distancia del eje a cada uno de los puntos que nos marcan estas acotaciones. Entonces vamos a comenzar dándole forma a nuestro dibujo. De inicio vamos a darle la forma, como lo comentaba. Simplemente vamos a hacer el bosquejo, siempre buscando que nuestros trazos sean verticales u horizontales, dependiendo el trazo que nosotros estemos realizando. Las dimensiones las vamos a considerar a partir del eje de simetría, en este caso el eje Y, y las dimensiones de cada una de estas partes. Si nos damos cuenta, nos marcan estos dos diámetros que nos van a dar la parte interna y la parte externa del trazo. El diámetro interior es de 38 milímetros. Si nosotros tomamos la mitad, vamos a tener la distancia del eje a este punto. Por lo tanto, de este eje imaginario, al menos lo que es el dibujo de esta figura, vamos a tener 19 milímetros hasta el punto que aparece en esta parte. Entonces vamos a indicarle al dibujo, al programa, al FreeCAD, que esa es la dimensión. Y la distancia al punto exterior sería de la mitad de este diámetro, en este caso 25.
Tomo como referencia el centro y entonces vamos obteniendo las dimensiones correspondientes. En este caso, estas primeras dimensiones corresponden a las mitades de los diámetros que nos marcan para estos extremos. Enseguida vamos considerando lo que son las distancias. Esta línea, por ejemplo, debe tener, según nos indica aquí, 24 más 6. Por lo tanto, debe tener una distancia de 30. Y así lo expresamos. La línea interior debe tener una distancia de 24. Vamos a dejarlo bosquejado para después ir dándole dimensiones. Más tarde vamos a cerrar estas dos líneas. Las podemos extender de una vez para después cortarlas y tener ya nuestro perfil. Y lo único que resta sería darle dimensión. Vamos liberando el espacio del dibujo para poder evitar tener algunos problemas con el encimado de las líneas y visualizar lo mejor posible nuestro trazo. Enseguida tenemos las distancias. 44.2, que sería desde este punto hasta este o el de arriba. Aquí vamos a tener un pequeño detalle, simplemente vamos a jalar esta línea. Eso nos va a permitir ajustar nuestra geometría. La parte superior es de 14.2. Ahí lo tenemos. Finalmente, para asegurar nuestras dimensiones, vamos a ajustar las distancias de la línea central. Aquí nos marcan distancias de diámetro interno de 30 y diámetro externo de 40. Eso implica las mitades 15 y 20. Con estas dimensiones prácticamente estamos redondeando lo que sería el trazo de nuestro contorno. Este contorno nos va a servir para darle forma a nuestra figura. Ya solamente vamos a centrar un poco nuestra figura para permitir también mantener las restricciones lo mejor posible. Vamos a indicarle que entre este punto y este otro y el eje, en este caso Z, nosotros vamos a tener una equidistancia. Me indica aquí que tenemos demasiadas restricciones. Vamos a darle, se regrese. Entonces solamente vamos a delimitar alguna de nuestras líneas. De esa forma, si nos damos cuenta, se termina restringiendo todo nuestro dibujo. Teniendo las líneas completamente en verde, podemos pasar al siguiente paso. Si ustedes se dan cuenta, no estamos dibujando todo,
solamente la parte de arriba, no necesitamos la parte de abajo para poder generar esta figura. El proceso que vamos a llevar a cabo se conoce como revolución. Pasamos a las tareas y encontramos justamente esta, revolucionar un croquis. Y nos pregunta a partir de qué eje. Nuestro eje va a ser el eje Y. Y entonces nuestra pieza se genera totalmente. Vamos a ver, me parece que aquí necesitamos ajustar un poco. Y con respecto a el diámetro exterior, son 90 de diámetro y eso no lo ajustamos. Entonces, nos podemos regresar al croquis. E indicar esa parte. Vamos a retirar un par de bloqueos finales. Principalmente en esta parte. Quedando en blanco, nosotros podemos hacer la modificación. Como lo veíamos aquí con respecto al centro, debemos tener 45 milímetros. Y mediante esta acotación, nuestro dibujo vuelve a quedar completamente restringido. Le damos a cerrar el sketch y entonces nos permite regresar a nuestra pieza final. Si nos damos cuenta, ahora ya las proporciones corresponden con lo que nosotros tenemos. Los acabados que nos presenta nuestro dibujo, vamos a aprender a hacerlos enseguida. Vamos a girarlo. En la parte posterior, si nos damos cuenta, no es visible en el bosquejo 3D, pero aquí me indican un chaflán de 3x3.5. Entonces, nosotros lo vamos a generar. Seleccionamos el filo a donde se va a generar el chaflán y elegimos la operación de chaflán. Y entonces le vamos a decir que son con dos distancias. La primera es de 3 y la segunda es de 3.5. Se termina generando el chaflán que nosotros necesitamos. Con respecto a las geometrías opuestas, lo que nosotros tenemos en esta parte, en los diferentes filos, nosotros podemos generar otras operaciones que se conocen como redondeo. En este caso, no nos indican estos redondeos en el dibujo inicial, pero vamos a generarlos con un radio de 3 para que sean acordes a lo que tenemos con respecto al chaflán. Entonces, la operación de redondeo es la que tenemos aquí. La tenemos inicialmente indicada por 1 milímetro, le vamos a dar 3. Entonces el acabado ya es más acorde a lo que nos están marcando. Aquí necesitamos atinarle la línea. Ahí la tenemos. Y le vamos a generar también un chaflán, que va a ser también de 3. De esa forma nosotros lo podemos visualizar un poquito mejor. Lo mismo sucede en este acabado. Regresando al dibujo anterior, nos podemos dar cuenta
el dibujo se parece cada vez más a lo que ya tenemos marcado. Ahora, vamos a ver si el chaflán de 3 también corresponde a la parte central. Si es demasiado, el programa no lo va a indicar. Por ejemplo, así. Entonces, vamos a dejarlo de 2. Ya es un poquito más acorde. Y vamos a modificar el anterior para que no sea tan marcado. Entonces, tomamos el anterior y le indicamos que también va a ser de 2. Para que no sea demasiado prolongado con respecto al otro. Tenemos los chaflanes y si nos damos cuenta lo único que nos faltan son los barrenos. Los barrenos que nosotros tenemos aquí repartidos. La información sobre esos barrenos está en el dibujo plano. Esos barrenos son estos espacios. Si recordamos la interpretación de la sección, me indica justamente esa situación. Aquí tengo un espacio que no ha sido cortado. ¿Por qué? Porque es parte de cada uno de estos barrenos. Estos barrenos tienen un diámetro de 12.5 y además comparten una circunferencia o están repartidos en una circunferencia de 65 milímetros de diámetro. Obviamente es concéntrica, entonces vamos a trabajar en la parte posterior de la pieza para poder generarla. Seleccionamos la cara e indicamos que vamos a generar un croquis. Entonces, para poder ubicar nuestra circunferencia, lo único que necesitamos es dibujar un círculo sobre uno de los ejes. Y le vamos a dar la dimensión que nos están pidiendo. Si nuestro dibujo tiene 12.5 de diámetro, entonces el radio debe ser de 6.25. Tenemos definido el radio. Ahora lo veíamos. La distancia de la circunferencia en la que están repartidos es de 65 milímetros. Como estamos midiendo la distancia al centro, vamos a tomar la mitad de estos 65 milímetros. Tendríamos 32.5. Esa es la dimensión que nosotros vamos a indicar desde el centro, en este caso de la circunferencia, hasta el origen. De esa forma nuestra circunferencia queda totalmente definida. Esto nos va a permitir generar el barreno. Tenemos la circunferencia, pasamos a las tareas y generamos un vaciado. En este caso, el vaciado va a ser a través de todo. Eso nos permite que pase de lado a lado, invariablemente, sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder generar el resto de los barrenos? A partir de este barreno, le damos OK. Nosotros vamos a generar lo que se conoce como un arreglo. Crear una operación de patrón polar. En este caso se conoce como patrón polar el hecho de que lo vamos a hacer alrededor de una circunferencia. Se puede hacer con un patrón lineal. Eso nos permite trabajar con filas y columnas. A estos patrones también se les conoce como arreglos o arrays. Tomamos en cuenta el pocket, le decimos OK. Si nos damos cuenta, de inicio nos genera una segunda copia o dos operaciones. Está copiando dos veces la operación en un arreglo o en un total de 360 grados.
Normalmente cuando nuestro arreglo tiene que estar en una circunferencia completa, eso es lo que vamos a considerar como ángulo total para la circunferencia. Aquí solamente vamos a modificar, pueden ser 4 como nos lo indica el dibujo. Entonces es lo que vamos a modificar, le decimos que son 4 y le damos OK. De esta forma nosotros vamos a tener la pieza que estamos trabajando, que necesitamos trabajar. Nuestras vistas corresponden a lo que ya tenemos proyectado por medio de nuestro dibujo. Esta es la pieza que necesitábamos dibujar a partir del diagrama que tenemos en la pantalla en este momento. En esta clase nosotros aprendemos lo que es el manejo de la operación de revolución. Nos quitamos de estar dibujando el círculo para la primera base, un par de círculos para el siguiente cilindro, otro par de círculos para el tercer cilindro. Lo podemos hacer en una sola operación, siempre y cuando estemos conscientes de qué es lo que necesitamos dibujar para poder conseguirlo. En este caso fue la mitad de nuestro trazo en sección y a partir de un eje que en este caso tuvo que ser hasta cierto punto imaginario, pero que partía de lado a lado nuestra imagen. De esa forma nosotros logramos generar nuestra referencia y este eje lo hicimos corresponder al eje Y para poder generar nuestra pieza. Y como en casos anteriores, nosotros también podemos aplicarle cierto tipo de apariencia. En aluminio, en este caso, por ejemplo, lo vamos a dejar de esta forma. Las distintas piezas, las distintas vistas que nosotros podemos apreciar de nuestra pieza. Además de la revolución, pudimos ver las operaciones de chaflán, que es un corte recto, y de redondeo, hacia adentro y hacia afuera. Y además, la forma en la que nosotros pudimos trabajar también lo que es un arreglo polar, o, como lo menciona aquí, un patrón polar. De esa forma es que nosotros podemos facilitar la generación de este tipo de piezas.